todos, soy Pablo Malmierca, poeta, escritor. Hoy estoy aquí para hablaros de mi nueva faceta como escritor de relatos de terror, para presentaros mi nuevo libro Catálogo de terrores domésticos, en un lugar que para mí es muy querido, que es la librería Letras Corsarias. Además quiero saludar a todos los lectores de la biblioteca de Miguel Borgas, que gracias a él también vais a poder escuchar esta entrevista, este nuevo punto de vista sobre mi literatura. Vengo de Zamora, llevo muchos años viviendo aquí en Salamanca. Esta es mi segunda obra, El Catálogo. Mi primera obra es un poemario que también ahonda mucho en lo oscuro, donde aparecen muchas referencias a la literatura de terror, al cine oscuro, a la música heavy, a la música metal, al dark wave, que son mis referencias, y es un poco todo el bagaje del que os puedo hablar en este momento. Este catálogo trata de ser una antología al viejo modo pulp de la literatura de terror, donde se hace un recorrido bastante extenso por todos los tipos de terror, desde el terror psicológico, al gore, al terror basado en las películas de los años 80, hay mucho de slasher, hay muchos relatos que tocan el género negro, pero de una manera muy explícita. Aparecen autoestopistas, Aleister Crowley, caníbales. He intentado un poco eso, hacer un recorrido al estilo de Historias de la Cripta, de aquellas publicaciones creepy de los 80, de los 90, que de un modo clásico intentaban abarcar todos los tipos de terror. Es un terror también que toca mucho el terror cósmico de Lovecraft, pasa por Poe y sobre todo ahonda en las líneas actuales del terror, como pueden ser Clive Barker, Ramsey Campbell, Ian Banks, autores muy reconocidos para el público lector de este tipo de literatura. Sin embargo, hay algo que caracteriza a este libro, a mi punto de vista, que son dos cosas. Primero, el increíble trabajo que ha hecho el ilustrador, que es un ilustrador de aquí de Salamanca, que se llama Bon Lobo, donde ha hecho una interpretación muy personal de cada uno de los relatos. Estos relatos, que son 12 relatos, incorporan 12 imágenes, 12 ilustraciones de este ilustrador, que no solo apoyan el texto, sino que también sirven para enriquecerlo, y lo enriquecen de una manera muy personal. Como veis, la portada ya marca una diferencia respecto a otras publicaciones de terror. No está realizada en los colores típicos rojo y negro, sino que jugamos un poco con los tonos ocres. La portada, como veis, es un bodegón, pero es un bodegón bastante macabro, donde tenemos una cabeza con la botella de vino, el vaso, y esto trata de representar un poco la esencia del libro. ¿Qué es eso? Es un catálogo de terrores domésticos. Son terrores que pueden ocurrir a cada uno, en cada momento, en cada situación de la vida, porque de ahí sale un poco este catálogo de situaciones cotidianas que se pueden disparar siempre hacia el terror. Bien, las referencias principales de este libro, como os indiqué antes un poquito, parten de la literatura de terror más clásica, que puede ser Lovecraft, como en relatos como en La Legión de Spink, donde aparecen vampiros cósmicos venidos de otra dimensión, pasando por Edgar Allan Poe, donde en relatos como Metamorfosis, donde aparece un tipo de terror que ahonda mucho en lo psicológico, en lo fantástico, incluso en el realismo mágico, pasando a relatos mucho más crudos, mucho más actuales, con influencias del gran maestro del satanismo, como puede ser Aleister Crowley, que aparece de hecho referenciado en el primer relato, que a la vez es un poco una reflexión sobre el mal, el origen del mal, y cómo el mal puede aparecer de una manera inesperada y atraparte de tal manera que desde tu propia inteligencia no puedes llegar a comprender lo que ha pasado. Hay también muchas referencias a Clive Barker, que es otro de mis autores fetiches,
Clive Barker además aparece mucho en la forma de narrar el libro. El libro juega mucho con el lector y sobre todo plantea finales que son sorprendentes. Cada uno de los relatos, los 12, buscan eso, buscan un relato, un final que un poco descoloque siempre al lector. Y eso es la principal referencia a Clive Barker. Además, tenemos referencias a otro tipo de literatura, como puede ser la prosa poética, que ya sé que es algo muy extraño en un libro de terror, pero yo primero, antes que escritor de relatos, he sido poeta y he cuidado mucho el lenguaje. Para mí el lenguaje es fundamental a la hora de escribir terror, porque una de las características de la literatura pulp que ha habido siempre a lo largo de la historia es el escaso cuidado que se ha tenido en el lenguaje. Al ser una literatura de consumo, esta literatura siempre ha sido escrita de una manera muy rápida para ser consumida de una forma muy rápida, y eso hacía que el lenguaje fuera muy poco cuidado. Sin embargo, yo en algunos relatos he tratado incluso de convertir estos relatos en prosa poética. La voz del narrador muchas veces desaparece para convertirse en un yo subjetivo, que es un poeta en realidad, que habla sobre el terror, sobre la forma puede ser como de perder la realidad, la visión de realidad del mundo, y eso se logra a través de la prosa poética. Además, el cine es fundamental para este libro. Bueno, pues yo aparte soy seguidor del cine de género desde hace muchos años, he sido gran consumidor, y en este relato aparecen desde la imagen cruda que puede aparecer en un Déranger, a la forma de narrar fílmica que hay en David Lynch, que es otro de mis referentes, en Carretera Perdida, en Mulholland Drive. Aparece mucho el gore. El gore es otra de mis pasiones. Solo hay un relato, por razones editoriales, evidentemente, pero también aparece el gore de los años 80, como puede ser Me he comido a mi perro, ese tipo de películas. Y por último, la música. ¿Cuál sería la banda sonora para escuchar un libro como Catálogo de terrores domésticos? Hombre, yo por mis tendencias musicales siempre he tendido mucho a la música oscura, al death metal, al speed metal, pero ahora mismo, y yo creo que para este libro, que es un libro reposado en el lenguaje, la música que más pegaría sería un tipo de música que se hace ahora mismo en Alemania, que se llama Dark Wave, que es una música oscura pero con muchos arreglos musicales, como puede ser de Eine Lakaien o de Cook Shadows, que son grupos referencia que pegaría muy bien para un libro como Catálogo de terrores domésticos. Bien, un punto muy fuerte del libro, que de hecho ha hecho que el libro saliera en este formato, porque no es un formato normal, es un formato más cuadrado, es la importancia que desde la editorial y desde mi punto de vista, desde el autor, hemos querido dar a las ilustraciones de Bon Lobau. Bon Lobau es un autor salamantino que hasta ahora no había realizado ningún trabajo de importancia. Este es su primer trabajo con entidad, el cual ha realizado de una manera más que de reseñable. Para mí ha entendido los relatos de una manera magnífica. El libro estaba escrito antes de que yo tuviera incluso la idea de que aparecieran ilustraciones. Desde la editorial, que desde mi punto de vista también es un acierto, se habló desde un primer momento de incluir ilustraciones. Y en mi mente estaba siempre Bon Lobau. Yo a Bon Lobau lo conozco de hace tiempo, conozco su trabajo, y al pensar en mi propia escritura pensé en él. Y de hecho fue un acierto. Yo cuando hablé por primera vez con él, le entregué el texto, él me dijo, bueno, ¿y qué quieres que haga? Y yo le dije, pues haz lo que tú quieras. Esto le sorprendió porque es muy extraño que en un trabajo como este, en el que las ilustraciones van después del texto, te dejen hacer lo que quieras. Pero mi idea era esa, era que él leyera el texto, lo interpretara a su manera, y esa forma de interpretar el texto al final ha resultado ser muy positiva para el propio libro. Porque el libro ya no es un libro de relatos, sino que es un libro de ilustraciones y de relatos, porque las ilustraciones se imbrican, se relacionan de tal manera con el texto que no solo lo ilustran, sino que lo explican. Por ejemplo, en un relato como el que trata el tema del otro, que es uno de los temas clásicos, que es Estela y Cali, Bon Lobau
hizo esta interpretación del relato. Pues bien, esta interpretación no solo explica el texto, sino que explica al personaje principal del texto. Y la forma de ver lo que yo había escrito lo hace mucho más rico. Lo hace mucho más rico en ese sentido, en el sentido de que no solo intenta ilustrar, sino que además explica de una manera muy evidente los textos. Lo enriquecen de una manera también artística, que también hay que decirlo. Y para mí, el haber elegido a Amon Lobo ha sido todo un acierto, por eso, porque ha sabido interpretar de una manera tan rica y tan profunda los textos que lo ha mejorado. Ha hecho un libro que, de ser un libro de relatos, es un libro de ilustración y de relatos. Pues en un futuro mis planes pasan por muchas facetas, porque de hecho yo creo que un escritor no debe de ceñirse solo a un género. De hecho, cuando yo planteé la idea de que iba a escribir un libro de terror después de haber escrito un libro de poesía que se ha calificado de poesía de mucho nivel, de poesía difícil, que es un libro que está orientado en realidad a poetas, a lectores con un nivel muy alto de poesía, el escribir un libro de terror podía parecer algo como que iba a ir en mi contra, pero para mí no. Para mí escribir siempre es abrir un abanico de posibilidades que no te encierre en un solo género ni te encasille. Después del catálogo de terrores domésticos, la idea de mi editorial es sacar otro libro de poesía, continuar con la línea poética. Además, estamos un grupo de poetas, vamos a sacar una revista que se va a llamar Intercostal, que va a intentar un poco pues ahondar en el debate sobre la nueva poesía, la vieja poesía, pero también desde un punto de vista muy personal, con una estética muy definida también, una estética que va a ser muy rompedora. Tenemos autores del nivel de Luis Miguel Rabanal, de Los Talé, pero todo esto es de una estética muy oscura. La revista hemos trabajado con textos del siglo XVIII anatómicos, con huesos, con disecciones, y entonces también ahí intentamos romper un poco. Y luego, bueno, desde aquí, desde Salamanca, un grupo de escritores oscuros, queremos intentar hacer algo diferente, pero bueno, es un proyecto que todavía está muy en pañales, en el que probablemente también esté Miguel Borgas y otros amigos como Iván la Bestia, y ese tipo de proyectos diferentes, underground, rompedores, son los que de verdad me interesan. Me interesa la alta cultura, me interesa la poesía, me interesa el relato, pero también me interesa mucho explorar esas líneas que se denominan, entre comillas, underground, de subcultura, que para mí tienen la misma importancia que la alta cultura. I've investigated eternity. It exists, but for me, the price of admission, death, is beyond my means. In a moment, I will simply stop.